Mastercam Fresa 2D. Entonces, lo primero pues es traer el modelo bidimensional, ¿cierto? Y generar las capas correspondientes a los procesos de fresado, en este caso planeado, cajera, perforado, y respaldar todo, tener el sólido también. Entonces, en este caso voy a traer el sólido, ¿cierto? La hago como capa activa la de sólido. Y simplemente yo le digo aquí archivo, le digo abrir, combinar, perdón, y busco esa pieza de Parasolid. Entonces le digo abrir y le digo que la coloque en la capa activa. Entonces nos quedaría de esta manera. Después de esto, entonces lo que tengo que hacer es trasladar el plano, ¿cierto? Selecciono la entidad, le doy finalizar. Y aquí, estando en la superior, le digo que lo lleve, por ejemplo, a la frontal para que haga este movimiento y me quede en la posición que necesito. En este caso, pues está copiar, pero lo voy a decir solamente para que lo mueva. Le doy a aceptar, clic derecho del mouse y limpio pantalla. Entonces ahí ya tendríamos el modelo y aquí tendríamos todas las capas. Ahí están todas las capas. ¿Ok? Las entidades y todo eso. Después de eso, voy aquí a trayectorias, ¿cierto? Y vamos a generar la máquina para el proceso de fresado. Entonces aquí fresadora predeterminado, ¿cierto? Y aquí entro a configurar las variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí están las variables las librerías pues, de herramientas, de trayectorias, los postprocesadores como tal. Aquí no voy a tocar nada por ahora. Voy aquí a la configuración de la herramienta. Aquí le digo que el cálculo del avance lo haga a partir del material. Le doy el número del programa y le digo que asigne automáticamente el número de la herramienta en secuencia. Recuerden que nosotros podemos crear nuestras propias librerías de herramientas del laboratorio o de la empresa, ¿cierto? Con las posiciones que nosotros tenemos definidas allí en el magazine o en la banda transportadora del centro de mecanizado. Y aquí le voy a decir que arranque en 1 la secuencia y que haga incrementos de 1. Yo puedo acá también editar los parámetros de este material que está por defecto, que es aluminio 2024, pero también los puedo cambiar en un momento dado. Entonces, por ejemplo, busco la librería de fresado y vamos a trabajar también con el duraluminio. ¿Ok? Le damos a aceptar acá y listo. Luego vamos a configurar el bloque de material. Tengo que tener en cuenta que esté seteado aquí, ¿cierto? En el centro. Y aquí le voy a decir que tome todos los sólidos para que cargue los valores. Entonces, cuando yo le doy ahí, automáticamente carga esos valores. Lo único que yo haría aquí sería de aumentarle los sobremateriales, por ejemplo, a los lados. Y este estaría de 25, este lo podríamos dejar por ahí de 26, 27, ¿cierto? Y aquí el sobrematerial en Z, digamos de medio milímetro. Si eso es correcto, entonces yo le doy a aceptar y ahí ya está el bloque de material. Si yo lo miro por encima con al 1, aquí voy a ver el milímetro que tiene sobre material en X y Y. Y si yo lo miro con al 2, aquí voy a ver las 5 décimas de milímetro que tiene en el eje Z. Recuerden que en este caso estamos trabajando en el primer cuadrante. ¿Eso qué quiere decir? Que el eje longitudinal del proceso de fresado se va a llamar X, el eje transversal se llama y el eje de la profundidad se va a llamar Z, como se ve aquí en la imagen. ¿Ok? Normalmente el cero de pieza en Z lo colocamos en la parte más alta del modelo. Bueno, es importante tener en cuenta que cuando hacemos estos procesos, el plano de creación de la parte, así como el plano de la herramienta y el plano activo deben estar en superior en este caso. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es generar el primer proceso que es el proceso de planeado. Entonces para ello pues simplemente le doy clic derecho del mouse, trayectorias de fresado y buscamos la que dice planeado. Eh, una cosita antes nosotros tenemos que revisar,
¿sí? Las capas, ¿cierto? En este caso que esté la de planeado acá, derecho a activar, ahí está. Y ocultaría esta pieza 4 que es la del sólido, solamente voy a dejar la capa de planeado en 2D, ¿ok? Entonces aquí vengo a trayectorias, clic derecho del mouse, trayectorias de fresado, busco el planeado. Entonces ahora sí me aparece estructura de alambre, antes me aparecían sólidos porque tenía modelo 3D, el sólido como tal, encadenado, y voy a seleccionar, por ejemplo, esta entidad. Observen que cuando yo selecciono esa entidad, automáticamente toda la cadena queda seleccionada. Si eso es correcto, le doy a aceptar, ¿cierto? Y aquí configuro la herramienta. Entonces en este caso voy a la biblioteca de herramientas, ¿cierto? Activo el filtro y aquí le digo que, por ejemplo, primero que me seleccione todas las de planeado y le digo que, por ejemplo, las que sean iguales a 50 milímetros, por decir algo. Le doy a aceptar, solamente tengo dos, esta y esta otra. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, la primera, le digo aceptar, le doy doble clic sobre ella para ver la configuración de dicha herramienta. Ahí está pensando. Y ahí se ve pues, el diámetro nominal de 50, ¿sí? Yo podría modificar alguna variable en un momento dado, si requiero. Listo. Bueno, aquí le voy a dar el planeado. Recuerden que los parámetros de corte se dan en función del material de constitución de la herramienta, en este caso los insertos, el material que vas a trabajar y la capacidad instalada de tu máquina. Bueno, aquí pues ustedes observan que automáticamente él me dice que está en la posición número 1 del magazine. Está correcto, no hay ningún problema. Aquí están las especificaciones del portaherramienta. Este no lo voy a tocar para nada. Y aquí están los parámetros de corte. La recomendación es la siguiente. Primero, que lo hagamos en zigzag, ¿sí? Y segundo, pues que no hagamos esos cambios tan bruscos de dirección a 90 grados, ¿no? Siempre de todas formas, pues hay que empezar pues, en el tema de los servos de la máquina. Eso es parte de la vida útil que tienen ellos. Entonces, lo que recomendamos es hacer una interpolación circular para que el cambio sea ese, ¿sí? Sea en forma de radio. El sobrematerial aquí va a ser cero. Entonces le voy a dar aquí cortes en profundidad no, porque es una sola pasada. Y parámetros de vinculación, entonces aquí esto va a ser cero. ¿Por qué? La profundidad, porque el nivel de referencia en Z, perdón, está en la parte más alta. Y la cima del material la vamos a arrancar en 1 en absoluto, donde todo está referido a un solo cero de pieza. Y el plano de avance, digamos en 5, y la retracción final puede ser en 5 o 6 también. Si eso es correcto, le doy a aceptar. Entonces miren cómo lo hace, pero miren los cambios aquí. Entonces simplemente pues voy a los parámetros y modifico en los parámetros de corte para que el movimiento entre cortes sea con bucles de alta velocidad, high speed, y recalculo la estrategia. De esta manera obtendría lo que se ve ahí en pantalla. Luego oculto esta estrategia, cierro aquí y vamos a hacer el contorno. Recuerden que esta capa, ¿cierto? Nos sirve también para hacer en la cajera. Entonces, simplemente lo que yo voy a hacer acá es darle clic derecho del mouse, trayectoria de fresado, y aquí le voy a decir contorno. Entonces aquí selecciono la estructura de alambre plano C encadenado y selecciono la geometría, ¿sí? Tengo que tener en cuenta que si voy a hacer un contorno, la herramienta se va a mover a la izquierda de la dirección señalada en este momento, es decir, la de la flecha verde. Si eso es correcto, le doy a aceptar, ¿cierto? Y aquí selecciono la herramienta. Entonces, digamos, en este caso voy a trabajar con una herramienta, por ejemplo, de 20 milímetros. Entonces le digo aquí que las busque, las de 20 milímetros, una fresa de ataque frontal. Le doy a aceptar. Parece que no hay de 20, entonces, bueno, le voy a decir que me muestre todo el listado, lo que tiene ahí. Ah, sí, aquí había una de 20, ¿sí? Y le doy a aceptar. Entonces, si yo quiero ver la herramienta, pues le doy doble clic sobre ella, me muestra las especificaciones de ella como tal. Aquí le voy a escribir contorno exterior. Listo.
Después de eso verifico el tema de los parámetros de corte, las revoluciones y los avances. Recuerden que los avances, ¿sí? El avance lineal es igual al número de revoluciones multiplicado por el número de filos de la herramienta que intervienen de manera directa en el corte y por el avance por diente, ¿sí? Por eso cuando yo selecciono la herramienta, tengo que tener en cuenta, ¿cierto? Para este cálculo, cuántos filos tiene, cuántos dientes o aristas de corte tiene. En este caso, por ejemplo, tiene 4, ¿ok? Bueno, eh, vamos aquí a los parámetros. Aquí, bueno, aquí los parámetros tenemos lo siguiente. Aquí, digamos, lo vamos a hacer inicialmente en 2D. Que la compensación la haga el software, por ejemplo, aunque yo le puedo decir que él haga el control para que ejecute con G41 o con G42. Si es en este caso, que es exterior, sería compensado con el código G41. O sea, que compensa a la izquierda y aquí le daría los sobremateriales a los lados y en el piso. En este caso, pues lo voy a dejar a cero. Voy a asumir que ya le voy a hacer el proceso de acabado. Aquí le voy a dar los cortes en profundidad, donde se le está diciendo que el paso máximo de desbaste es de 2 milímetros y el paso de acabado es de 1 milímetro. Y la entrada y salida es la forma en que va a entrar la herramienta sobre el material. Hace un segmento recto y luego ingresa en forma de arco. Este 100% se toma del diámetro nominal de la herramienta, es decir, que si la herramienta tiene 20 milímetros, la entrada sería con un segmento de longitud de 20. Si tiene, digamos, acá el 50%, él automáticamente lo cambia a la mitad, ¿no? 50. Y para la salida, pues serían los mismos parámetros. Entonces no me voy a poner a digitar esto, sino simplemente marco aquí para que los tome exactamente como se ve ahí. Después de eso, si voy a atravesar la pieza, pues le digo que sí, en este caso, pues voy a atravesarla, por ejemplo, 1 milímetro, porque es en la parte externa. Y aquí está el tema de pasadas múltiples. Esto si voy a hacer, por ejemplo, un mecanizado de una isla de trabajo, entonces lo haría, pero en este caso no aplica. Y los parámetros de vinculación, entonces estos todos deben estar en absoluto, por ejemplo. Y aquí, en este caso la profundidad, como yo no la sé, entonces simplemente le doy ahí donde dice profundidad, voy a las capas, le digo, oiga, muéstreme la pieza y simplemente me acerco a cada uno de estos puntos, le doy clic y automáticamente él me retrae ese valor, ¿sí? Pues que arranque, por ejemplo, en 1 y aquí, por ejemplo, en 5 que sería el valor del plano de avance, y la retracción puede ser en 6. Tratar de trabajar lo más cerca posible para evitar movimientos en el aire innecesarios. Si eso es correcto, pues le damos a aceptar. Dice que la entrada y la salida de protección de raspado no funcionará con la compensación de la herramienta. Controla de modo que la opción se habilite automáticamente. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos aquí a las trayectorias, clic derecho del mouse, trayectoria de parámetros, qué pena, ¿sí? Y aquí chequeo para que, digamos, este lo haga el control y para que me funcione tengo que garantizar que las entradas sean por lo menos aquí, digamos, al 120% para que él pueda compensar el valor del radio de la herramienta, porque le había dado un valor del 50, entonces no puede compensar. Le digo que sea igual en ambos lados, le digo aceptar y recalcular. En ese momento, pues ahí se ve la secuencia, pero observen que aquí hace una entrada y hace una salida, ¿no? Por cada paso de decremento en Z, miren, ¿sí? Entonces aquí yo lo que puedo hacer es minimizar eso, de pronto cambiando la estrategia para que haga una sola entrada y una sola salida. Entonces lo cambio aquí a rampa con profundidad y le vamos a dar, por ejemplo, 2 milímetros. Y recalculo la estrategia. Entonces solamente hace una entrada por fuera y hace una entrada eh, eh, la salida la hace por fuera, igual que la entrada, ¿no? Así como se ve acá. Miren, esto recuerden que está trabajándose con G41 y G42. Si yo no lo quiero trabajar con compensación, es decir, que quiero que el software automáticamente calcule la retracción no, sino lo que se debe retirar la herramienta, lo que debe compensar en radio, entonces aquí simplemente le digo, oiga, que lo haga el software, le digo aceptar y recalculo. Entonces ya se ve un poquitico más retirado, ¿ok? Bueno, eso por ese lado.
Adicional a eso, nosotros aquí podemos hacer ahora el mecanizado de la cajera. Entonces vengo aquí a cajera, lo hago activo y oculto esto. Entonces ahora voy a trayectorias, clic derecho del mouse, trayectorias de fresado y busco la que dice cajera. Entonces en este caso voy a seleccionar una estructura de alambre, plano de creación de la parte C y encadenado. Entonces observen que aquí lo he hecho de esta manera, ¿sí? Eh, Aquí tendría que cambiar la dirección para que compense por dentro, ¿no? A la izquierda, ¿no? Entonces simplemente cambio la dirección acá para que lo haga en esta dirección y la herramienta trabaje aquí por dentro, porque si lo hago al contrario, voy a generar un problema. Y lo podría generar así, pero entonces de pronto el mecanizado me queda en contradirección, no me queda en concordancia como yo querría, pues para sobre todo la parte de acabado. Entonces, si eso es correcto, le digo aceptar y aquí pues la herramienta pues voy a trabajar con la misma. Aquí le voy a escribir el baste de la cajera, verifico lo del tema de parámetros de corte y aquí en la cajera es estándar le voy a dejar un sobrematerial de 0.5 en las paredes y en el piso digamos lo vamos a hacer a cero. Eh, Aquí escojo la estrategia para hacer el proceso. Si son máquinas que no son, o sea, que son, digamos, ya de más de 10 15 años, de pronto podría trabajar con una estrategia de estas, un zigzag, por ejemplo, con un ancho de corte del 50%. El movimiento de ingreso, pues aquí defino si va a ser en forma de hélice o en forma de rampa, ¿sí? Y lo ajusto a los valores. Y el acabado con un espaciado de 2.5 o un poquitico más pequeño. Las entradas y salidas las voy a dejar al 100% como está indicado acá, ¿sí? Y los cortes en profundidad no aplican porque en este caso la cajera, ¿sí? El bolsillo ese que está allí no es pasante, ¿sí? Entonces, perdón, sí, sí es, no es pasante, pero yo le podría definir aquí el valor de la profundidad, ¿sí? En este caso 2 milímetros, ¿ok? Y la última pasada de 1 milímetro, ¿ok? Luego, este de acá de atravesar no lo activo porque, como les digo, la cajera no es pasante. Entonces, aquí me voy a los parámetros de vinculación, aquí en la profundidad, le doy aquí sobre profundidad y retraigo el valor de la profundidad que es -15. La cima va a ser A1 en absoluto y en este caso el acabado lo voy a hacer por ahí a 5 milímetros, perdón, el plano de avance a 5 milímetros en absoluto y la retracción a 6 milímetros también en absoluto. Listo. Ahora simplemente pues lo que hago, ya lo tendría aquí, mírelo. Y digamos, muchas veces preguntan que cómo hace uno para cambiar el punto de entrada. Es muy sencillo, simplemente usted se va aquí a la cadena, ¿cierto? Le da clic derecho y aquí le dice, si la quiere revertir, lo puede hacer acá, miren, ¿cierto? Aquí lo vuelvo y lo revierto, ¿sí? Pero en este caso lo que yo quiero es cambiar el punto inicial. Entonces, si yo le doy aquí con estos iconos, él va buscando los vértices de cambio de dirección, donde hay cambios de dirección, ¿cierto? Pero yo lo puedo hacer seleccionando un movimiento dinámico. Entonces le digo, no, vea, yo quiero que arranque usted aquí siempre en este punto, en el centro, por decir algo. Le damos a aceptar, aceptar y le digo que recalcule. Entonces en ese momento ya ingresa aquí, como se ve ahí en pantalla. Aquí ya puedo ocultar esto y lo mismo la estrategia anterior. Ya después podría hacer un contorno en rampa, entonces yo selecciono este, le digo copiar, clic derecho, pegar, ¿cierto? Y vamos a modificar aquí los parámetros de ese contorno para el acabado. Entonces, por ejemplo, empecemos por la herramienta. Entonces, aquí la herramienta, vamos a decirle que la va a hacer con una presa de ataque frontal de 10 milímetros. Eh, y aquí le voy a decir contorno interior, cajera. Listo. Verifico el tema de parámetros de corte, ¿sí? Y luego voy aquí a los parámetros, lo voy a dejar con la misma estrategia. Aquí de pronto es importante tener en cuenta que la última pasada la haga al mismo nivel de profundidad, ¿cierto?
para que no nos quede ningún detalle sobre la periferia de ese contorno. O sobre materiales, en este caso acero. Cortes en profundidad ya no está habilitada porque la opción de rampa la deshabilita. Las entradas y salidas así como están. Y los parámetros de vinculación, aquí la profundidad cambia, ¿no? Entonces ya la profundidad va a ser esta de aquí, ¿sí? Y simplemente lo que yo hago aquí es decirle aceptar. Si yo quiero cambiar la geometría, porque es que me toca cambiar la geometría, pues vengo acá, le digo eliminar, clic derecho del mouse, agregar una nueva geometría, estructura de alambre, plano C encadenado, selecciono esta, ¿cierto? Le invierto la dirección para que lo haga en concordancia, ¿cierto? Y le doy a aceptar. Y aquí recalculo. Entonces ahí está oculta, aquí la visualizo y la tendríamos como se ve ahí. Si yo quiero cambiar el punto de entrada, pues simplemente entro sobre la geometría, le doy un clic allí, clic derecho sobre la cadena 2 y aquí lo único que yo voy a hacer es decirle el punto inicial. Entonces aquí lo voy a hacer, digamos, de manera personalizada en este punto, por decir algo. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Recalculamos y listo, ahí ya lo tendríamos. Entonces aquí pues es conveniente estar salvando periódicamente. ¿Ok? Bueno, una vez que tengo esto, ¿cierto? Yo puedo hacer un mecanizado de restos, un REST para garantizar que, digamos, trabaje en las esquinas una herramienta de diámetro más pequeño porque la herramienta de diámetro o la herramienta inmediatamente anterior no lo pudo hacer. Entonces, simplemente, aquí voy a revisar una cosita que creo que me falta aquí en parámetros de corte, así no está todo en cero. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Entonces yo simplemente lo que voy a hacer es copiar esto, clic derecho del mouse, pegar, y aquí entro a los parámetros, ¿sí? Y aquí escojo este que dice remecanizado. Entonces, yo le voy a decir que va a ser en función de la operación anterior o en función del diámetro de la herramienta de desbaste. En este caso, la herramienta de desbaste o aproximación fue la de 10 milímetros, ¿cierto? Que fue la herramienta anterior. O lo puedo hacer en función de, de la trayectoria anterior, ¿no? Ahora tengo que buscar la herramienta, ¿cierto? Entonces le vamos a decir acá herramientas de la biblioteca y lo vamos a hacer, por ejemplo, con una herramienta de 5 milímetros. Ahí está, la número 4. Y le vamos a dar que es un contorno interior de la cajera por medio de restos. Entonces aquí los parámetros, esto debe ir a 0. ¿Sí? Y tengo que tener en cuenta los cortes en profundidad. Como es una herramienta más pequeña, pues seguramente tengo que ser un poquitín más conservador con el tema de la profundidad para no dañar la herramienta. Y las entradas y salidas, aquí están. Les vamos a dejar al 100% en función de ese diámetro de herramienta. ¿Ok? Y las copio al otro lado exactamente igual. Aquí me pregunta que si voy a atravesar. Yo le digo que no. ¿Sí? Aquí le digo que no. Creo que en el anterior nos toca arreglarlo. Y pasadas múltiples no. Pestañas tampoco. Y parámetros de vinculación. Aquí lo único que... Ah, pues aquí ya está la profundidad de 15. Ok. Perfecto. Entonces ahí le digo que recalcule y ahí ya se hizo. Mire, solamente va a trabajar en esas esquinas. ¿Sí? Si yo vengo acá y hago la simulación, observen, trabaja solamente en esas esquinas. ¿Sí? Porque no tiene sentido que toque las paredes laterales que tiene porque ya las mecanizó, ya están a cero. ¿Ok? Si eso es correcto, entonces le doy a aceptar. Aquí en la estrategia número 4, aquí creo que donde dice atravesar, hay que desmarcarle esto porque la profundidad es 15, la caja no es pasante. Recalculo y listo. Bueno, una vez hecho esto, entonces si necesito utilizar una herramienta más pequeña, pues lo hago, ¿no? No tiene ningún problema, usted lo puede hacer. Adicional a eso, nosotros podemos hacer la operación aquí de perforado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir acá, clic derecho del mouse,
trayectorias de fresado y escojo esta que dice taladrado. Entonces, para eso, para poder seleccionar, pues yo tengo que tener aquí las capas. Entonces, en este caso, voy a seleccionar la de perforado, ¿cierto? La hago activa, oculto esta de cajera, puedo ocultar la pieza si así lo deseo, ¿sí? Y aquí, digamos, yo podría seleccionar el punto, ¿cierto? Como tal, los centros, ¿sí? Ahí estarían seleccionados los cuatro centros. En este caso, pues voy a trabajar inicialmente con una broca de centros porque vamos a inicializar. Entonces le doy clic derecho del mouse, le digo crear herramienta porque no está en la base de datos que tiene el programa por defecto y la selecciono allí. Entonces, aquí la busco. Aquí está la broca de centros, le doy siguiente y aquí están las especificaciones, ¿no? Entonces, aquí en siguiente, pues muestra las especificaciones, le doy atrás y aquí el tamaño, le voy a decir que va a ser una broca de centro número 2. Si eso es sí, correcto, le digo terminar, ya aparece aquí y aquí le voy a escribir perforado broca centro. Verifico el tema de parámetros de corte, ¿cierto? Y aquí el material en bruto, porque puede que venga la pieza con una preforma de fundición, ¿sí? O un proceso de laminado. Y aquí, pues defino la estrategia que voy a utilizar, es entra de una a la profundidad que necesito y sale. Aquí no necesito hacer picoteado todavía. Aquí en los parámetros de vinculación, entonces le voy a dar la profundidad. Entonces, digamos que sea menos 5 por decir algo. La cima del material, que arranque a partir de uno y la retracción, que sea por ahí en 4 o 5 milímetros. Listo. Si eso es correcto, le doy a aceptar y ahí tendríamos la estrategia. ¿Ok? Bueno, aquí voy a salvar. En algunos casos, digamos, nosotros podemos utilizar unos filtros que trae el programa que nos permite seleccionar características de agujeros que son comunes. Me explico. Clic derecho del mouse, trayectorias de fresado, taladrado, ¿sí? Y aquí en esto dice criterio para arco. Le doy clic aquí, me acerco, selecciono y tengo que estar pendiente de lo que me está diciendo acá, donde voy a hacer una ventana para seleccionar todos los arcos que tengan ese criterio que seleccioné en primera instancia. Listo, ya lo seleccionó. Y aquí yo puedo cambiar la forma del perforado, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tengo varias estrategias, varias opciones de ordenamiento para el mecanizado, ¿no? Listo. Si eso es correcto, le doy a aceptar. Y aquí en la herramienta vamos a decir que es una herramienta de 10 milímetros. Entonces entro a la biblioteca, ¿sí? Y busco acá, aquí ya debe estar por defecto seleccionado todo lo que sean brocas, ¿cierto? Y la busco. Bueno, aquí están todas, aquí las seleccioné fue todas. Entonces busco esta y le digo, por ejemplo, que sean iguales a 10 milímetros. Ok. Entonces aquí tendría algunas de estas. Eh, esta puede ser. Le doy a aceptar. Y ahí estaría la broquita. Y aquí selecciono el tamaño. ¿Sí? ¿Sí? Confirmo acá. Y aquí me dice el diámetro de la broca. Recuerden que esto lo podemos personalizar, ¿no? Entonces aquí le voy a decir que es de 10 milímetros, por decir algo. Ajusto la longitud y ajusto la longitud de corte. ¿Sí? Digamos acá que sea, digamos, de 40. Y aquí también podría ajustar el diámetro, digamos que del cuerpo, ¿no? De la broca, como tal. Bueno, luego le digo terminar acá, verifico tema parámetros,
Y luego pues verifico para el posicionamiento si hay material en bruto o no. En este caso no. Aquí están los parámetros y aquí sí le voy a decir que voy a hacer un picoteado. Entonces, aquí le voy a decir que va a ser, por ejemplo, de 4 milímetros. El control de eje herramienta va a ser de 3 ejes. Parámetros de vinculación. Entonces aquí en profundidad, ¿cierto? Le voy a dar el valor de la profundidad, pero como no veo el sólido, entonces vengo acá y lo activo. Yo sé que es este. Y entonces vengo acá y selecciono esa profundidad. Y ahora le voy a sumar el ángulo de afilado que tiene la broca. Esto va a ser en absoluto. Aquí me vuelvo y lo selecciono para que traiga los 25. Y aquí le doy sobre esta calculadora de conos y entonces le digo que el diámetro es de 10 y el diámetro del punto de la herramienta, punto plano 0, y agregar a la profundidad 5 milímetros más. Quiere decir que el afilado inclinado que tiene allí en la herramienta va a ser una altura de 5 y que lo agrega a la profundidad. Es decir, que esa profundidad va a quedar de 30 milímetros, así como se ve acá. Le digo aceptar y listo, ya lo tendríamos ahí. Si yo hago la simulación de esto, pues se vería de esta manera. Ok, listo. Una vez realizado esto, entonces lo que vamos a hacer a continuación es simular todo, ¿no? Entonces para eso pues selecciono todas las estrategias, vengo acá, ¿cierto? A la opción de simulación en 3D pues para verificar el tema de las colisiones. Bueno, y aquí parece que tengo un problema con la tarjeta de video, no me lo permite hacer. Entonces aquí, pues ahí se ve la simulación por encima, pero no me está regenerando el bloque. ¿Sí? Se me olvidó de pronto aquí comentar una cosita y es que siempre que se haga esta simulación, por favor, marquen aquí colisiones para poder saber cómo está generado eso. Ese ve los recorridos, pero no tengo el bloque de material. De todas formas, si hubiera una colisión, una estrellada o algo, él se detiene e inmediatamente se pone en rojo la zona de, digamos, de interferencia y revisaría qué estrategia es para hacer los correctivos del caso. Hasta el momento ahí se ve que va corriendo bien. Listo. Ahí ya terminó. Y no arrojó ninguna colisión porque aquí en el informe de colisiones, miren, está en cero, está en blanco, no hay ningún problema, está correcto. Bueno. Y finalmente, pues ya uno genera el código acá que va para la máquina. En ese momento está postprocesando y está generando el código en lenguaje ISO que va para la máquina. Ahí está todo el código que va para la máquina. ¿Sí? Bueno, eso sería básicamente. Entonces ahí ya está esa programación sencilla en 2D. Bueno, muchas gracias.